Cuarto intermedio, entonces, mañana continúa el debate. Allí en la Cámara Alta está Alfredo Zayat. Alfredo, buenas noches, bienvenido. Alfredo, ¿nos ayudas a entender para qué esta participación de las empresas estatales en las empresas privadas? ¿Por qué este proyecto? Este proyecto, la verdad que es clave, es estratégico, es superador de la situación que se encontraba ahora, es una institucionalización del rol del Estado como orientador de las inversiones en Argentina, o sea, lo que se llama la planificación. Y la verdad que es muy bueno porque en última instancia este proyecto de ley lo que plantea es preservar el patrimonio público, porque la idea de venderlos, que esto fue una propuesta de un ministro del gobierno de Mauricio Macri, tiene la misma lógica que lo que fue en la década del 90 con el patrimonio público y la liquidación después en el mercado, la venta de ese patrimonio. Obviamente que aquí lo que se plantea es decir, no es que está prohibido vender, sino que tiene que tener una mayoría especial de 2/3 en el Congreso. Ahora vamos a ver en detalle una serie de placas. Bueno, ¿qué empresas están incorporadas en esta Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas? Por ejemplo, el 9,4% de Alvar, el 20% de Molinos Río de la Plata, que es la principal empresa de alimentos en Argentina, el 26% de Siderar, también una de las principales empresas pertenecientes al Grupo Techin. Un porcentaje alto. Elevado. Muy El elevado. 31,5% del Banco Macro. El 25% de Consultatio, que es uno de los desarrolladores inmobiliarios de Nordelta, más otras inversiones inmobiliarias, el 9% de Clarín y de otras importantes empresas en Argentina, entre 25 a 30 empresas que son lo que antes estaba en las AFJP y pasaron a manos del ANSES. Es un patrimonio muy importante, son 62.000 millones de pesos a valores de la semana pasada, ahora bajaron fruto de la caída de las acciones, pero es el 62.000 millones de pesos, representa el 11,3% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Imagínate, 62.000 millones de pesos, lo venden. Ese dinero entra a las arcas públicas, entonces ahí decía el macrismo, por ejemplo, u otros que tienen ese proyecto, y dice, bueno, tenemos muchísimo dinero. El mismo esquema de los 90, liquidamos las empresas, ahí no se ingresa plata y podés empezar a realizar diferentes políticas. Ahora bien, ahí pierde el Estado una intervención importante en la economía, pero no solo las acciones de las empresas que se recibieron de la recuperación de las AFJP, sino que hay otras empresas con presencia estatal que también van a estar en esta nueva agencia nacional. Por ejemplo, ARSAT, Correo Argentino, Aeropuertos Argentinos 2000, varias centrales términas, la Administración de Puertos. YPF específicamente fue excluida porque se rige por la Ley de Soberanía Energética, donde ahí se definió la expropiación de ese 51% en manos de Repsol. Bueno, el proyecto, como te mencioné antes, no prohíbe la venta de esas acciones, sino que promueve un debate parlamentario, quien quiera venderlo, y requiere de mayorías especiales, como te mencioné, de 2/3. Uno se tiene que preguntar, bueno, ¿por qué es esto? ¿Para qué, digamos, se plantea este proyecto de ley? Punto uno, primero es lo que yo te planteé, digamos, no dilapidar un patrimonio público. Esto es fundamental, ¿eh? Hay que recordar, no dilapidar un patrimonio público, porque los sectores conservadores neoliberales tienen una facilidad fabulosa para destruir lo que es el patrimonio público, lo vimos en la década del 90. Pero hay otros elementos que también son muy importantes de por qué el Estado tiene que estar en estas empresas, digamos, para participar en las inversiones, en orientar las inversiones. Hoy la inversión en Argentina es clave, tanto del sector público como del sector privado. Entonces, para eso se necesita que el Estado oriente al sector privado para un área clave, un área estratégica. Y además influir en la determinación de las políticas de precios. Tanto que están preocupados por el tema de la inflación, muchos, bueno, que ahí esté el Estado a ver
cómo se definen los precios y además para evitar posiciones monopólicas u oligopólicas si hay decisiones de compra, venta o fusión de empresa. Por eso es tan relevante la participación del Estado y cuidar estas participaciones estatales en las empresas privadas. Alfredo, me quedo con la cifra que recién compartíamos, 62.000 millones de pesos. Estamos hablando de una fortuna. Exactamente. Si uno lo quiere decir en una forma, llevarlo a dólares, son 6.200 millones de dólares. Gracias. No, por favor.